Hola, mi nombre es Juan Carlos Chingoto Guzmán. Como siempre digo, agradezco a la Caja de Pandora por su espacio, por su tiempo. Y antes de comenzar, quiero, dedicarle este video a varios canales. Rimbel35, Mundo Desconocido, Vicente Fuentes y IBM Gran Misterio. La idea es fundamentalmente que si estos youtubers que nombro, si desean, poder aportar, alguna idea a esta teoría que voy a presentar a continuación, ya sea a favor o en contra, no importa. La idea es que podamos, aclarar un poquito, ¿no es cierto?, dónde estamos, los seres humanos, dónde estamos parados. Lo que estamos viendo a continuación es la fórmula del todo. Digo fórmula del todo porque se repite en varios niveles, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo. Por ejemplo, tenemos un círculo pequeño, un cuadrado, un triángulo y un círculo más grande. Esto podría ser representado como si fuera, una partícula subatómica, un átomo, una célula, un sistema solar, una galaxia, un universo, etc. El cuadrado más el triángulo forman un 7, ¿cierto?, por sus puntas. Podría ser 7 niveles de electrones, 7 organelos en la célula, etc. Como todos sabemos, en el universo, hay dos polos, ¿no es cierto? Todo es polar. Tiene un negativo y un positivo. ¿Qué sucede con esto, no es cierto? Cuando decimos que hay un contrario de algo, en luz, oscuridad, positivo, negativo, blanco, negro, etc. Si luego, vamos al plano de religión, podremos decir Dios y diablo. Pero ¿qué sucede, Como siempre digo, quiero aclarar esto, ¿no?, del principio, para poder entender la teoría que voy a exponer a continuación. Es que si nosotros, llamamos Dios a una fuente de creación, ¿no es cierto?, de que es algo que crea vida en este caso, debe haber una fuente totalmente contraria que es algo que le quita esa vida, totalmente opuesto, Entonces, si llamamos Dios a creación, ¿no es cierto?, o a Dios, entonces hay que reconocer la parte, opuesta, ¿no es cierto?, la parte que lo quita, o la parte del diablo. Digo diablo, no es que estoy nombrando de forma religiosa, sino de modo de un símbolo, de darle un simbolismo, ¿no es cierto?, para que la mayoría pueda entenderme. Aunque yo sé que por ahí el que es muy religioso se va a quedar en estas palabras y no va a trascender más allá del mensaje. Pero bueno, me gusta hablar así. Siguiendo, lo que sucede es lo siguiente. Si tenemos la fuente de creación, es luz, y la fuente de destrucción, tenemos la oscuridad, podemos decir que, estaría en un segundo plano, Estas dos energías están en un segundo plano. En esos planos, negativo, positivo y negativo, ¿no es cierto?, son, como dije, energías o fuerzas, habitan diferentes seres. Pero no es que, en este lado, en uno de los polos, habite un solo ser que mande. Por ejemplo, si lo llamamos Dios, el ser Dios o el ser diablo. Es como que hay que mirarlo solo por la fuerza del campo magnético para generalizar de ese lado que elegimos, ¿no es cierto? Como dije, negativo o positivo. Que un ser viva, en esa escala o en una de estas escalas de valores, como si fuera el pH, no quiere decir que sea Dios, ¿no?, de esa escala, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está el error, ¿no?, en la religión, o el mal concepto de todos nosotros, ¿no?, cuando nos referimos a Dios, que lo relacionamos con que es el que crea algo, ¿no es cierto?, el que nos da la vida? Pero bueno, vamos a verlo de esta forma. Si hay un Dios, ¿no es cierto?, ¿quién creó, a estos dos? ¿No? Porque son
digamos, son polares. Uno se necesita al otro, si no, no, digamos, por sí solo no existen, no se mantienen. La naturaleza no funciona así, sino por polar. El universo es polar. Entonces la teoría esta es mi teoría, ¿no es cierto? Que si tenemos positivo y negativo, más arriba tenemos, digamos, el neutro, digamos. Es positivo y negativo al mismo tiempo. Pero ¿qué sucede? Digamos, sería, por decirlo así, vamos a verlo como si fuera una conciencia que crea, ¿no es cierto?, estas dos polaridades. Entonces, digamos, esa conciencia que hace, ¿no? Todo ser vivo, toda conciencia busca expandirse o crecer. Entonces, lo que hace es, digamos, al ser neutro, ¿no es cierto?, carece de, digamos, de cargas, ¿no es cierto?, electromagnéticas, si lo queremos llamar así, o de cargas, ¿no?, de negativo y positivo, de lo que ustedes prefieran, ¿no?, en diferentes campos. Que hace, digamos, crea estas dos polaridades, las separa, o sea, crea un tiempo, vector tiempo, y digamos, lo que hace es permitir, digamos, por negativo y positivo, poder cargarse de energía. Porque siendo neutro no se podría, no se carga, ¿no es cierto? No se puede ampliar, no puede crear energía. Entonces crea estas dos polaridades. Como dije recién, estas dos polaridades, digamos, habitan seres, digamos, físicos, mentales, espirituales, digamos, de diferentes niveles energéticos, de diferentes dimensiones. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Por eso digo que el concepto, digamos, de llamarlo Dios, ¿no es cierto?, es erróneo, porque estaremos llamando Dios a las dos partes, ¿no es cierto? Y es como que por ahí nosotros, digamos, quiero aclarar esto, ¿no?, que estamos siempre, digamos, reconocemos el lado bonito y solo queremos ver un lado cuando realmente tenemos que ver los dos lados. Pero bueno, volviendo al tema, si no me voy a ir, voy a hacer una pausita si cambio de imagen. Entonces, bueno, si la fuente de creación o el mal concepto de Dios, digamos, expulsa una conciencia, digamos, inocente o con poco ancho de banda, digamos, o poca energía, poca vibración, lo que pasa es lo siguiente. Como estamos viendo en pantalla, vemos que pasa por ciertos grados de evolución, 7 grados de evolución principales. El último es llegar a ser un ser de luz. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no es cierto? Todo está en evolución. Por ejemplo, nuestro planeta también. Lo que sucede, ¿no es cierto?, cuando se va acercando al último estadio es que se va muriendo. ¿Y qué sucede? Eso fuerza, ¿no es cierto?, a los seres vivos en el universo a que, digamos, vayan evolucionando, digamos, de forma, digamos, sistemática. Digamos, a medida que muere el planeta, inversamente proporcional, digamos, los seres vivos del universo, digamos, van aumentando, digamos, su escala de evolución hasta llegar a ser un ser de luz. Solo lo comento esto nada más, digamos, para llegar a ser un ser de luz, digamos, hay que, digamos, y subir nuestra frecuencia, porque es eso, ¿no? Para ser un ser de luz necesitas energía, una frecuencia más elevada. Por lo tanto, digamos, el ancho de banda de la conciencia, ¿no?, que vamos a tener en ese momento va a ir creciendo a medida que nuestra energía se va aumentando. Este aumento se logra, como dije, con los 7 chakras. El primero es el sexual. Hay una técnica llamada genosis, pero bueno, eso quizás lo dejo para otro video. Entonces, lo que vemos es lo siguiente, ¿no? Digamos, un alma crece y a medida que se aleja, ¿no es cierto?, de la creación o de la luz, ¿no es cierto?, esta alma lo que hace es, digamos, incorporar energía, ¿no es cierto?, al cabo de muchas vidas, de muchas reencarnaciones. Entonces, lo que hace es ampliar su, digamos, conciencia. El alma puede pasar, digamos, quizás, vamos a hacerlo así, ¿no?, digamos, en esta vida sos un santo y en la que sigue sos, no sé, un asesino, por ejemplo. Lo que sucede en la dualidad, ¿no es cierto?, de pasar a un negativo y un positivo,
es que la conciencia, ¿no es cierto?, que se creó, vaya adquiriendo conocimiento, ¿cierto?, de acuerdo a muchas vidas. Entonces, a medida que va adquiriendo conocimiento, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Digamos, conocimiento, pero siempre, digamos, como hay una ley, ¿no es cierto?, digamos, que hay que hacer para que los chakras, digamos, trabajar los chakras y otros aspectos más, pero bueno, si se logra eso, digamos, se logra ir hacia el lado de la luz, ¿no es cierto?, la fuente de creación. Todo vuelve hacia el primero. De hecho, bueno, después voy a hablar un poquito más de eso, pero bueno, la idea fundamental es que si, digamos, vamos aumentando de frecuencia, pero, digamos, no seguimos las reglas del juego, digamos, nos alejamos de la fuente de creación. Digamos, digamos, todo en el universo, digamos, necesita, ¿no?, de un alimento externo. Por ejemplo, nosotros comemos no sé, una hamburguesa. Esa hamburguesa la transformamos en nutrientes. Esos nutrientes producen energía en nuestro cuerpo. Y bueno, y también la parte de las moléculas o los átomos lo usamos como parte estructural para formar huesos, cartílagos, etcétera. Pero, ¿qué sucede? La parte, digamos, del animal en sí desaparece. ¿Por qué digo esto, no? Porque esto se repite en diferentes niveles, en muchos niveles. Digamos, no hay nada en el universo, ya sea en el plano mental, espiritual, físico, que no necesite de una energía, digamos, extra, ¿no es cierto? De una energía de afuera. ¿Qué sucede, digamos? Vamos a mirarlo de esta forma. Digamos que nosotros plantamos una semilla. Al cabo de 20 a 30 años, esa semilla se convierte en un árbol y esa madera la usamos para vender o para fabricar un mueble, X cosa. Lo mismo sucede con el alma, ¿no es cierto? La fuente, o la luz, o el mal concepto de Dios, lo que hace es desprender una pequeña semilla de un espíritu. Ese espíritu pasa, digamos, por la dualidad y a medida que va, digamos, alejándose, ¿no? Digamos, tiene que alejarse sí o sí, ir hacia la oscuridad para poder, digamos, cargarse con energía, digamos, para que la conciencia pueda crecer, ¿no es cierto?, el ancho de banda. Una vez que estamos listos, que llegamos, digamos, al nivel de conciencia, digamos, llegamos a seres de luz, ¿qué sucede después? Lo que sucede es que regresamos nuevamente a la fuente. Por decirlo de alguna forma, Dios, o la fuente de creación, nos come. Digamos, espera que nosotros, X cantidad de tiempo, que nosotros, digamos, nos carguemos con energía, ¿no es cierto?, que pasemos por las polaridades, experimentando el mal, o en lo negativo, mejor dicho, y cuando tengamos la energía suficiente, regresamos a la fuente, ¿no? Por eso digo que, digamos, todo regresa al uno, ¿no? Tarde o temprano todo regresa al uno. O también está el dicho de que todo en estas vidas es prestado. Digamos, nada nos pertenece. Tampoco nuestra alma. Nuestro alma, nuestro espíritu, todo, absolutamente todo es devuelto al Creador o a la fuente de creación. ¿Qué sucede cuando regresamos? Digamos, si nosotros comemos, por ejemplo, con nuestro cuerpo físico, comemos una hamburguesa, digamos, la parte, como dije, del animal desaparece y solo, digamos, aprovechamos la parte física, ¿no? Moléculas, átomos. Cuando vamos a la fuente de creación, nosotros somos seres de luz, ¿no es cierto? Vamos a la fuente de creación, retornamos. Lo que pasa es lo siguiente: nuestra conciencia, nuestro conocimiento, nuestro ser desaparece totalmente porque es comido por esa fuente de creación. Digamos, formamos a ser, digamos, es como si fuéramos una batería, una pila para la fuente de creación, donde esa energía es usada para la siguiente etapa, digamos, para mantener al universo funcionando, ¿no es cierto? Porque es como si fuera, digamos, una célula, por la fórmula que he mostrado anteriormente.
digamos, mantiene mantiene el universo funcionando, y a la vez, digamos, cuando mantiene el universo, digamos, la energía, digamos, es de vuelta al sistema, la energía sobrante hace exactamente lo que hace cualquier ser vivo o cualquier ser con conciencia en el universo. Lo que hace es se replica, digamos, se duplica. Digamos, nuestro ADN, cuando, digamos, la célula humana, cuando, digamos, cumple su función, ¿no es cierto?, y hay una energía extra, lo que hace es, la célula empieza a dividirse. Cuando se divide, el ADN se duplica. No se duplica en un 100%, pero se duplica en un porcentaje muy elevado. Si lo vemos, digamos, tenemos, como yo dije, ¿no?, positivo, negativo, y arriba, ¿no es cierto?, el neutro o la cosa, digamos, por decirlo de alguna forma. No quiero agregar más, pero bueno, digamos, se duplica. Lo que se duplica es un universo con un negativo y un positivo nuevamente, ¿no es cierto? Digamos, este universo va a ser similar o parecido, pero no en un 100% a nuestro universo. Nuestro ADN, cuando se duplica, no es en un 100%. Entonces, por eso que cuando, digamos, hay historias donde gente que va a otras dimensiones o digamos, universos paralelos, digamos, son similares, pero hay unas cosas que se modifican. Entonces, lo que se modifica es la creación del universo, ¿no es cierto?, donde hay muchas, digamos, universos paralelos. Después voy a seguir hablando de esto, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir más del tema. Vamos a cambiar de imagen. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Digamos, he nombrado que hay, digamos, etapas o ciclos de evolución, donde, como dije anteriormente, el grado más alto llegará a ser un ser de luz, que es un ser, ¿no es cierto?, con una energía y una conciencia mucho más elevada. Ahora bien, al ser más consciente, digamos, cuando uno adquiere más conciencia, ¿no es cierto?, puede llegar a ver, digamos, ciertas, digamos, la visión, no esta visión, sino la visión, ¿no?, puede llegar a ver hacerse consciente de otras cosas más que por lo general con nuestros ojos no vemos. Por ejemplo, que bacterias, por ejemplo, sistema solar, universo, etcétera. Cuanto más conscientes somos, más vemos. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, vamos a suponer que, digamos, como yo dije, esta escala evolutiva sucede con todos los seres vivos del universo o de los multiversos. Cuanto más conscientes sos, vamos a suponer que esta teoría la saben, digamos, seres más evolucionados. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, ¿qué ser vivo o ser consciente, ya sea físico, mental o espiritual, le gustaría ser comido? Yo supongo que a nadie. Así sea la fuente de creación, a nadie le gusta esa idea. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Hay conciencias, digamos, cuando uno, o sea, la programación de uno es, de cualquier ser vivo, es que digamos, luchar por su vida hasta el último momento. Entonces, si estamos, digamos, en un nivel de conciencia superior y somos conscientes de que la fuente de creación, digamos, hay que pagarle, ¿no?, la energía y la vida que nos dio, entonces hay conciencias que se niegan a esto. Digamos, el ego, digamos, pasar por millones de años para ser, digamos, ser comidos, digamos, a nadie le cae en gracia. Entonces, ¿qué hace? Se alejan de la fuente de creación. La fuente de creación, como dije, es luz. Vamos, o sea, de forma visual, vamos a ver como si fuera un sistema solar. El sol, como dije, es la fuente de creación. Y a medida que nos alejamos de esta fuente, porque no queremos ser comidos, vamos muriendo. Digamos, esto pasa, como dije, en diferentes planos. Tanto en el físico como en el espiritual también sucede. Cuando te alejas de la fuente de creación, vas muriendo. Entonces, digamos, necesitas energía de algún lado.
¿de dónde tomás la energía? Bueno, sencillo, la energía la tomás de los seres menos evolucionados, ¿no es cierto? Que se toma se toma el alma, el espíritu, se alimentan de esa energía. Después lo desarrollo un poquito más, pero bueno, hacemos una pequeña pausa, tomo agua. Si estuviéramos hablando de seres físicos, extraterrestres, ¿no? O seres en el universo, que también están a un grado más de evolución, y también se alejan no quieren ser, comidos. Entonces, ¿qué hacen? Se alejan de la oscuridad, pero saben una cosa, que si todos se alejan de la oscuridad porque no quieren ser comidos, la fuente de creación no puede, retornar la energía, ¿no es cierto?, que prestó, más la energía que uno, como si fuera una semilla, va creciendo, ¿no? La energía extra en ese crecimiento, ¿no? que se realiza en la polaridad. Entonces, como si fuera una célula humana, si la célula humana no recibe nutrientes, se muere, ¿no es cierto? El sistema no se mantiene. Entonces, ¿qué sucede? El universo, con todas sus dimensiones, se cae. Tanto el físico, el mental y el espiritual, se cae absolutamente todo. Entonces, estos seres, ¿qué hacen? Se alejan, pero son conscientes que le tienen que dar de comer a la fuente de creación. Entonces, siembran en diferentes partes del universo vida. Es una vida, no al mismo nivel de evolución que ellos, ¿no? Porque si no, esto se repite una y otra vez, ¿no es cierto? Se hacen conscientes y los seres se niegan a ser comidos. Lo que sucede es lo siguiente. Al plantar nuevas conciencias, ¿no es cierto?, en todo el universo, mantienen el sistema, estable, o de una forma de operar, de una forma, operativa, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué sucede con los seres espirituales? Como dije, se van hacia la oscuridad, son entes, ¿no es cierto?, que se alejan de la luz. Si se acercan lo suficiente, o sea, hay un margen donde cuando se acercan mucho a la luz, como un insecto, se prende fuego. Entonces no se pueden acercar lo suficiente, por eso le huyen a la luz. Pero como dije, toman la energía de una fuente, de vida que no esté próxima hacia la luz. Por ejemplo, nosotros. Los seres físicos, como nosotros, se alimentan de nuestra energía. Por ejemplo, algunos se alejan demasiado de la luz, a la vez, van muriendo, y como todo ser vivo, ¿no es cierto?, su instinto de supervivencia, actúa, ¿no? Se activa. Entonces, ¿qué hace? Es como que pega manotazos de ahogado. Entra en el cuerpo, ¿no?, físico de una persona, algunos, como, ¿no es cierto?, el viejo dicho, le entró en un espíritu, un demonio, pero bueno, más o menos eso. Entra en el cuerpo y le empieza a robar energía, esa persona que está, poseída por un demonio, por un ente, de la oscuridad, empieza a morirse, pero porque este ser le está robando energía. Entonces, lo que hace, este ser, es tratar de no morirse. Entonces, al estar desesperado, por eso cuando hace un exorcismo, o se le saca el demonio, por decirlo de alguna forma, a una persona, este ser, ¿no?, cuando se le interroga, es medio infantil. Como que está desesperado y está atrapado y de algún lado tiene que sacar energía y bueno, se tiene que exponer, ¿no?, a ese proceso. También podemos ver, me gustaría también comentarlo, por ejemplo en la Biblia dice que había dos hermanos, más o menos la historia es así, uno hace un sacrificio de un carnero, de un animal, y otro hace una ofrenda de vegetales y verduras. Resulta que dice que Dios, bendice o escuchó las plegarias, ¿no?, del hermano que hizo el sacrificio del animal. Eso lo dice en la Biblia. Y eso me hace acordar, por ejemplo, a sacrificios de animales o de personas, donde, nunca se va a sacrificar un asesino o un violador, sino se va a sacrificar una persona, con un grado de vida o con una pureza,
determinada, ya sea una virgen, un bebé o una persona religiosa. Digamos, su energía espiritual es mucho más fuerte, más fuerte que una persona que, tiene energías bajas. Entonces, el sacrificio que se hace para estas entidades, o para Dios también, más o sea, la fuente de creación, que también pide sacrificios, en la Biblia está, lo que se hace es con estos, estos seres, ¿no es cierto?, que están en la oscuridad y en la luz, lo que hace es absorber la energía que se encuentra en la sangre. ¿Por qué digo la sangre, digamos? Porque, ¿qué sucede? Digamos, la sangre proviene del corazón, ¿no es cierto? Entonces, sería el cuarto chakra representado por el color verde. Resulta que, si medimos el campo electromagnético, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, digamos, tenemos ya lo dije esto en nuestros videos, pero tenemos el del cerebro, ¿no es cierto? Nuestro campo sería hasta 2 metros aproximadamente, y el del corazón hasta 5 o 6 metros superior al del cerebro. Al extraer la sangre, ¿no es cierto?, o sea, en sacrificios, lo que hace es, digamos, esparcir el campo electromagnético por la habitación o por donde se desee, por ejemplo en rituales, donde estos seres, comen de esa energía, de ese espíritu. Pero bueno, eso es otra historia. Lo relaciono, lo nombro, porque lo relaciono para que más o menos vayan entendiendo la teoría en dónde estamos parados. Ahora, volviendo al tema de la fórmula, que yo digo que se repite en el micro y en el macrocosmos, quiero hacer otra observación. Digamos, yo dije que tenemos un negativo y un positivo, dos polaridades, y arriba tenemos un crea, por decirlo, algo que crea. No es el creador, no es Dios, pero algo que tiene eso, digamos, que crea estas dos polaridades. Digamos, yo te había dicho que es el neutro como para visualizarlo. ¿Qué sucede cuando yo nombré que, digamos, el universo cuando obtiene la energía, ¿cierto?, mantiene el sistema estable, pero si obtiene más energía, se duplica. Esto, al duplicarse, crea otro universo nuevo, y al duplicarse crea otro universo nuevo, y así sucesivamente. Estos universos nuevos aparecen en la fórmula que estamos viendo a continuación, entre medio de los dos círculos, donde vemos el cuadrado y el triángulo. Digamos, entre medio de los dos círculos aparecen todos estos universos que se van creando. Dentro, digamos, a una escala mucho más grande, ¿no es cierto?, más allá del macrocosmos, podemos observar nuevamente, como digo, la misma fórmula. Entonces, vemos que, digamos, como dije, imagínense dentro de estos dos, entre medio de los círculos, muchos universos. Entonces, digamos, la esfera del centro vendría a ser, digamos, una fuente de luz a una escala muy enorme. Digamos, como que la energía, a medida que vamos avanzando, vamos para arriba en los planos, se va aumentando cada vez más. Y el ancho de banda de la conciencia es enorme. Este nivel se repite, digamos, con, universos, ¿no es cierto?, dentro de los círculos, entre medio de los dos círculos, se repite hasta 37 veces en un círculo. A ver si puedo, si tengo la imagen. Más o menos sería así, digamos, la fórmula completa. Digamos, cada circulito de estos que estamos viendo habría muchísimos más universos dentro. O sea, por lo que sería otra escala mucho más alta, donde la energía sigue aumentando y el nivel de conciencia es mayor todavía. Pero bueno, retomando la idea, es el siguiente. Somos, digamos, cosechados por la fuente de creación, que no es Dios, recalco nuevamente. Pasamos por un ciclo alejándonos, digamos, de la fuente, para poder obtener cargarnos nuestra polaridad, ¿no es cierto?, de energía, y a la vez, al experimentar la muerte, digamos, nos transformamos en seres de luz. Si no llegamos, digamos, los que no logran
digamos, a llegar a ser seres de luz, no es que involucionan, van hacia atrás. Digamos, esa conciencia queda en pausa. Hasta que en algún momento logra, digamos, evolucionar. Pero bueno, digamos, retomando, somos comidos por la fuente de creación y somos devorados también por larvas astrales, entidades, digamos, de la oscuridad, que a la vez se niegan a ser comidos por la misma fuente que los creó. A mí, digamos, mi idea, ¿no? Digamos, no sé si está bien ser comido o devolver la energía que nos prestó, o realmente, digamos, nuestro instinto de supervivencia que también se nos dio, que nos aleja, ¿no es cierto?, de eso, con lo que, digamos, entonces, retomando el tema, tenemos que la fuente de creación o de luz que nos crea, ¿no es cierto?, espera un determinado tiempo que pasemos por polaridades, en ese caso que nos alejemos de él mismo, o sea, de la luz, mejor dicho, para que podamos, digamos, experimentar la dualidad y podamos cargar nuestra conciencia, nuestro espíritu, ¿no es cierto?, con una energía mucho más de la que nos teníamos al principio. Después somos comidos, ¿no es cierto? Digamos, como dije, todo en este universo, todo el universo es prestado, ¿no es cierto? Todo llega un momento que después se devuelve. Y entre medio, digamos, estamos nosotros, y del otro lado de la oscuridad, de la polaridad, están los otros, los seres oscuros, como yo los llamo, donde se alimentan como si fueran larvas astrales, o bueno, diferentes, hay muchos niveles, digamos. Como dije, en la oscuridad hay muchísimos niveles, y en la luz también hay muchísimos niveles. Eso es más o menos mi teoría. Y bueno, espero haber sido claro y simple, como siempre digo, ¿no? O sea, por ahí me cuesta un poquito. No. Bueno, así que, digamos, haciendo un pantallazo general, tenemos la fuente de creación, que, digamos, da una semilla, un espíritu. Pasamos por un ciclo de evolución, vamos alejándonos, cada vez muriendo, hasta que, digamos, llegamos a cargar nuestra energía, ¿no es cierto?, 10 veces multiplicada por 10, por decir algo, ¿no? Cuando tenemos esa energía, somos comidos nuevamente por la fuente de creación. Esa fuente de creación lo que hace es mantiene el sistema funcionando y a la vez crea otras conciencias con un nivel de energía bajo, ¿no es cierto?, para que vayan también por la dualidad, vayan creciendo y vayan aumentando su energía. Por el otro lado, como dije, tenemos los seres o entes, ¿no?, físicos y espirituales, que se niegan a ser comidos, de regresar a la fuente o devolver su energía o lo que les es prestado. Entonces deciden no retornar, pero necesitan, digamos, como todo ser vivo, o todo ser vivo, conciencia del universo, necesita tomar su energía de otra cosa, de una fuente exterior. Se la toman, se la roban a la fuente de creación, ¿no es cierto? En ese caso se la roban a nosotros, donde ellos pueden, digamos, seguir subsistiendo. Digamos, el nivel de supervivencia, digamos, también está, digamos, en muchos niveles, y ellos pueden, digamos, seguir, digamos, teniendo una existencia de acuerdo, digamos, parasitándonos a nosotros. Como siempre digo, digamos, hay, digamos, las escalas evolutivas. Digamos, el que está arriba siempre va a comer el que está abajo. Pero bueno, ese es el pantallazo general. Digamos, con esto no estoy diciendo que, digamos, que ser comido o devolver la energía a la fuente sea malo, o viceversa, ¿no? O sea, eso queda en cada uno. Esta es mi teoría. Obviamente que hay una fórmula, ¿no es cierto?, para poder, digamos, escapar de todo este ciclo. Porque ¿qué sucede? Digamos, de acuerdo a nuestras reencarnaciones, ¿no es cierto?, nuestro espíritu va ganando, digamos, energía, y el nivel de conciencia es mucho mayor. Por ende, digamos, si vemos lo positivo, tenemos que pasar por lo malo.
digamos, es más de lo mismo, pero con diferentes grados, digamos. Digamos, por ejemplo, calor y frío, estamos hablando directamente de temperatura. Por lo que uno y otro, digamos, digamos, es la misma cosa, pero con diferente grado. Espero haber sido claro y que les haya gustado el video. Y bueno, que a los youtubers, estos famosos, para mí, que si los invito, que si quieren responderme o hacer una teoría, por ahí hay un fallo en mi teoría, la acepto. Y bueno, mandarle un saludo a todos y quizás haga una segunda parte, que me faltó un poco más de tema para agregar, pero bueno, por ahora es esto. Hasta luego.